Bueno, el nombre es fantástico, eso sí, se los tengo que decir. Es algo de muchísima imaginación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto recibirlos en la Casa de México. Antes que nada, un placer tenerlos, un placer poder trabajar con el IE. Con el IE nos lleva una amistad desde hace muchísimos años. De hecho, nosotros tenemos el presidente de la Casa de México, que es la persona que financia al 100% este proyecto, esta realidad, y hemos hecho también tener una cátedra Valentín Díez Morodo en el IE, en donde traemos a estudiantes mexicanos a posgrados, a estudiar al IE 100% becados, lo cual nos da muchísimo gusto poder apoyar y poder estar con una universidad tan importante como es el IE, y a quien quiero tanto porque yo estudié ahí. No sé si esto estuvo bueno o estuvo malo, pero de ahí vengo. Estimadas amigos y amigas, para la Fundación Casa de México en España es un verdadero honor inaugurar esta colaboración con la División de Artes y Humanidades del IE Institute. Ya todo es en inglés, además, cuando yo estudiaba era en español, ya me di cuenta que ahora el IE ya todo es 100% inglés. Dando lugar a un ciclo cuyo objetivo es promover la difusión de las artes y las humanidades de México y España. Este primer encuentro, titulado Discursos Alternativos, Rock, Punk y Teatro en México y en España, les debo decir que cuando a mí me dijeron que este iba a ser el título, dije, pero ¿qué nos fumamos todos juntos? Porque esto está entre el rock, pop, teatro, o sea, ¿qué más le ponemos a la ensalada, no? Pero es una ensalada maravillosa y los quiero felicitar de corazón. Bueno, estos discursos abordan dos grandes movimientos musicales de los años 60, 70 y 80 en ambos países, el rock y el punk. Pues los que venimos de esa generación, debería de haber más gente aquí, como yo digo, no sé por qué, pero tenemos tantos eventos que se los juro, ahorita ha sido una cosa muy complicada hasta para entrar. Eh, pero, pero pues venimos de esa generación muchos. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no nos quedemos, unas están más jóvenes, pero la mayoría venimos de esta época, ¿no? Adicionalmente, explora el ámbito teatral más reciente y los puentes que lo unen a uno y al otro lado del Atlántico. A lo largo de las 3 sesiones que componen el ciclo, nos acercaremos a cuestiones como la literatura de la onda, whatever that means, ¿no?, de temática urbana y decididamente contracultural, a los escenarios musicales underground de Madrid, al País Vasco y a la Ciudad de México, y al flujo constante de obras y artistas en el espacio escénico hispanoamericano. La verdad es que nos vamos a concentrar en los 60, 70 y 80, pero yo creo que el underground sigue existiendo, pero hoy en día a todo lo que da y cada vez más, tanto en España como en México. Somos dos países, yo creo que bastante de vivir ese underground. Para esta edición contaremos con la presencia de profesores e investigadores de la División de Artes y Humanidades del IE Institute University, así como de diversas personalidades del teatro y la literatura de México y España. Lourdes Fernández Bascomé, Jordi Soler, Tomás González Lezana, Catalina Tejero y Amaranta Osorio serán los encargados de vincular dos realidades musicales, literarias y escénicas paralelas. Muchísimas gracias por estar aquí. En esta primera sesión titulada Punk Ibérico, desarrollaremos de una escena y su proyección en México. No solo se abordará la cronología del punk en España y la evolución de este estilo en México, sino también cuestiones relacionadas con el género, la protesta social, la política y la transformación cultural de los años 80. De la mano de Tomás González Lezana, muchísimas gracias, redactor y administrador de la Fonoteca y autor del libro Punk, pero ¿qué punk?, guía incompleta del punk nacional, nos aproximamos a las escenas musicales más irreverentes de ambos países. Realmente es un placer. Muchísimas gracias al IE University por estimular
este intercambio de conocimientos clave en la expansión de las artes y las humanidades hispano-mexicanas. En especial a Catalina Tejero, muchísimas gracias, vicedecana de la División de Artes y Humanidades, por haber hecho posible esta colaboración y deseamos que esta sea la primera de muchas. Estimado Tomás González Lezana, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias a todos ustedes. Yo me voy a tener que disculpar y les pido, no me voy a poder quedar porque me acabo de romper las costillas y ustedes no saben el dolor que tengo de estar aquí parada enfrente de ustedes, pero quería presentar esto porque es muy importante y porque realmente me divierte el tema. Pero lo veré porque esto se va a transmitir en stream y te veré desde allá porque es algo que es muy doloroso. Muchas gracias, muchísimas gracias, los espero ver muy seguido, espero que vengan a ver la exposición de Frida, espero que vengan a ver nuestro altar de muertos, hacemos catas de tequila, hacemos cursos de cocina, ayudamos a las empresas a internacionalizarse, en fin, realmente la Casa de México es mucho más allá de lo que sus propios ojos pueden ver. Bienvenidos a que nos descubran un poquito más. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y, bueno, sobre todo gracias a Casa México, ¿no?, por ofrecernos lanzar esta excelente iniciativa de manera conjunta, y la verdad es que enhorabuena a Casa México en general, ¿no?, pues porque la verdad es que la programación es absolutamente espectacular y, bueno, creemos todos, ¿no?, que verdaderamente se ha convertido en un referente en nuestro panorama cultural. Simplemente me gustaría decir un par de cosas sobre iUniversity para quizá algunos de los que no estéis tan familiarizados. Pero bueno, actualmente tenemos más de 8.500 alumnos entre grados y máster y otros muchos de educación ejecutiva que vienen de 140 nacionalidades, ¿no? Y bueno, pues donde las artes y las humanidades se erigen como un pilar institucional. Pero es que además de esos 8.500, 350 alumnos hoy son de México y se sientan en nuestras aulas, por no hablar de todos aquellos que sin ser mexicanos pues son unos profundos amantes de la cultura mexicana, ¿no? Además, comentarles que más de 2.000 alumni vienen de México, ¿no? Por lo que pues, los lazos entre el IE y México pues, son profundos y tenemos el placer de poder disfrutar de esa cultura de una manera bastante cercana. Por todo esto, pues claro, nos hace una particular ilusión poder lanzar este ciclo conjunto, ¿no?, de discursos alternativos, rock, punk y teatro en México y España, y bueno, donde tenemos la oportunidad de poner en común pues, a colaboradores habituales de ambas instituciones y donde se nos brinda esta oportunidad pues, de alguna manera de reflexionar y de profundizar sobre los vínculos culturales que existen entre nuestros dos países. Además, se nos permite poder compartirlo con todos ustedes y también para compartirlo con todos aquellos que nos siguen en streaming gracias a la tecnología. Así que, bueno, simplemente decirles que espero que disfruten de este ciclo que arranca hoy y que, bueno, que disfruten tanto como hemos disfrutado nosotros preparándolo para ustedes. Así que, bueno, gracias de nuevo a Casa México y a ustedes por estar aquí y, insisto, que lo pasen muy bien. Muchas gracias. ¿Se me oye ya aquí, Alfonso? Sí, hola. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quisiera empezar agradeciendo de verdad tanto a IES University como a la Casa de México esta oportunidad que nos ha brindado, a mí en el plano personal, pero también a la Fonoteca, que de alguna manera represento y que hoy también me acompaña Diana Cortecero aquí en primera fila. Para nosotros, para mí es un auténtico privilegio, como digo, el tener un poco la oportunidad de hablar de una cosa que me apasiona, que es el punk, y hacerlo además en un sitio tan especial como es este hueco, esta esquina de México en mitad de Madrid, ¿no? Tengo que empezar un poco por aclarar un poquitín los términos de la charla.
En principio, cuando José Carlos, cuando la Casa de México me invitó, una de las cosas que me apresuré a decir es que, bueno, me abochorna un poco que me consideren un experto, porque realmente lo que soy es un aficionado, apasionado, pero en el fondo un aficionado. Y sobre todo tengo que confesar, no os voy a decir mi más completa ignorancia, pero sí el desconocimiento de lo que es la escena ahora mismo en México. Entonces la contrapartida o la negociación que se estableció con la Casa de México es hablar un poco de lo que es el desarrollo de la escena, de lo que vino a denominarse punk ibérico aquí en nuestro país. Y eso sí, en esa segunda parte, si me permitís esa primera parte un poco de situarnos, hablaré un poco de lo que componentes, muchos de estos protagonistas, la participación o la presencia que han tenido posteriormente en México. Ese es un poco el lazo que planteo para hablar hoy de punk en la Casa de México. Va a haber cronologías, va a haber geografías. Voy a intentar hablar tampoco de una manera demasiado exhaustiva de las distintas, cada una de estas distintas subescenas, pero también lo que trataré es un poco de plantear algunos temas transversales a cuenta del punk, o precisamente por el punk, ¿no? Si luego tenemos oportunidad posteriormente para debatirlo, pues me imagino que lo incitará un poco. Alfonso, creo que ahora te digo. Bueno, una de las primeras cosas que me parece importante enseñar, quizás a nivel personal, al menos explicaros por qué punk, por qué esa pasión o esa afición por mi parte por el punk. Yo creo que el punk, una de las cosas que más me atrae del punk es la transgresión que propone, no solo musical, porque yo creo que hoy vamos a hablar mucho de música, pero creo que muchos de los que estamos aquí podemos coincidir que va más allá de eso. No es solo una estética, es toda digamos, una actitud, una crítica que plantea. He querido poner a Johnny Cash enseñando el dedo allí en la esquina, porque muchas de las cosas de estos dos primeros fundamentos de los que hablo en el punk no son exclusivos del punk. Esa oposición, ese espíritu subversivo, contracultural, del que mencionaba Ximena al principio también, no es exclusivo del punk. Pero sí que es cierto que es en este ámbito donde quizás más se desarrolla y más canales y más ofertas propone. Porque, de hecho, aparte de la música, lo que creo que es que el punk lo que hace es consolidar un canal de protesta y denuncia frente del individuo, frente al Estado, frente a una institución. Es un planteamiento de cuestionamiento de estructuras que, bueno, por las inercias sociales y por las costumbres venimos de una manera histórica aceptando. Y sobre todo es la proposición de los interrogantes individuales, como digo, ante cosas que colectivamente aceptamos o que en la vida en comunidad, en sociedad, para funcionar nos hacen aceptar, ¿no? Creo que en ese sentido el punk es interesante, es algo más que una moda, por supuesto, es más que una estética, es más que incluso que un estilo musical. Alfonso, te necesito ahora. Bueno, hay un primer punto que creo que es interesante, que me parece interesante también plantearlo y plantearlo además de partida, porque de hecho cuando uno se acerca al punk con cierto aire de interrogante, o no voy a decir académico, ¿de acuerdo? Pero cuando uno trata un poquitín de conocer qué es a bandas, a colectivos, etcétera, hay que tener una cosa muy bien clara. En principio el punk funciona, es completamente ortogonal a lo establecido, a las instituciones, como hablaba al principio. Trabaja a espaldas de una industria y de los medios, que además no reconocen como válidos. Eso es una premisa que es importante tener clara, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, el punk, tras su estallido en el 70 y en el 77 y demás, se asimila de alguna manera no voy a decir el sistema, pero sí se asimila de una manera, se fagocita y se digiere de alguna manera, se hace todo ese poder contracultural o subversivo, de alguna manera se dulcifica. Y entonces encontramos, por ejemplo, situaciones como las del ejemplo que os pongo ahí, cuando el escritor Pérez Andújar, en el pregón de las fiestas de la Merced en Barcelona en 2016, proponía un poquitín como aquel alcalde de Madrid que decía que a enrollarnos y a drogarnos en la movida, proponía que toda la ciudad de Barcelona
reivindicarse todo el punk que había habido y demás. Es decir, las propias instituciones lo asimilaban, lo reconocían. De igual manera, Alfonso, perdona, te necesito aquí. Uy, esto va a ser complicado. Pues de igual manera, hay una cosa de las que menciono aquí, es la relación del punk con esos medios de comunicación. Yo siempre suelo poner un ejemplo, en el que el ejemplo que tenéis aquí es un extracto del periódico del País, cuando en el 2015 se descubre bueno, los follones de entonces de Jordi Pujol. Hay quien en la prensa se recuerda que había un grupo en los 80, que era el Lodi Social, que precisamente presentó o editó un EP que tenía una portada de la banda saltando por encima de los tornos de un metro y con el título de Que pagui Pujol. Bueno, precisamente, pues efectivamente era un titular que venía muy al pelo en ese momentín para sacar la noticia. El medio, los periodistas contactan con el grupo y reúnen el grupo y entonces dicen en un momento, dice, a la cita no acude Saína, el batería. Dice que le disculpes, pero dice que os den por culo a ti, al país y a todos los medios de comunicación. Justifica algo, disculpando a su amigo. Dice, realmente no acude. Con esto quiero decir, es un ejemplo de que en el fondo el punk maneja otros canales, no reconoce, tampoco tiene puede ser totalmente refractario a los intentos por los medios de comunicación, como digo, incluso o de hoy mismo esta reunión, hablar de punk en la Casa de México, en la casa encendida, en otros métodos. Bueno, es algo que efectivamente no es directamente el lado, como digo, implícito en el punk. Alfonso, bueno, esto es algo entonces que nos hace plantear si en el fondo, y esto es algo que en concreto no sabía que Vera iba a venir aquí. Vera es responsable, está aquí en la segunda fila, es responsable de uno de los fanzines que funciona desde hace un montón de tiempo aquí en Madrid, en Minuto de Gloria, y precisamente en su momento me comunicaron de escribir una colaboración y precisamente fue eso un poco lo que se desarrolló en ese. Es decir, si el punk debe seguir en las catacumbas o se debe mantener, ¿cuál debe ser la actitud con respecto al punk? Yo soy de la opinión en la que, a pesar de todo esto que digo, que creo que hace falta a lo mejor especificarlo del principio, creo que soy de la opinión de que, por todas estas razones que os cuento al principio, merece la pena un poco hacer historia o registro de quienes han, de alguna manera, desarrollado un estilo de vida, un estilo musical, etcétera. Alfonso, perdona, te necesito otra vez. Vale. Hay un aspecto fundamental del punk que tiene que ver efectivamente con la provocación, con las ganas de provocar una reacción en todas esas instituciones y en todos esos organismos. Uno de los ejemplos que también me suele hacer gracia un poco a presentar este tipo de charlas y demás es el episodio que ocurrió entre el grupo catalán Islam y la político Pilar Rahola. El grupo en su momento publica una canción. Creo que si le das a Alfonso se oye. Otro clic. En algún momento, si te acercas aquí, bueno, efectivamente, si no se oye, hace una canción en la que ahí, aquí, eso es. Creo que si le das un clic, bueno, pues no te preocupes. La canción repite un poco hasta la saciedad, quiero matar a Pilar Rahola. Claro, por algún motivo, por alguna manera, eso llega a oídos de la política y, de hecho, inició una serie de querellas y de denuncias que finalmente no acabó en nada. Pues no acabó en nada porque, bueno, si hubieses oído la canción, es evidente que en el fondo no conlleva ningún tipo de amenaza real por la vida de la política, ¿no? Pero al menos es un ejemplo de alguna manera de esas ganas de intentar meter siempre el dedo en el ojo, de estar un poco pues, tocando las narices en esas condiciones intrínsecas un poquitín del punk. Otro ejemplo es este grupo vasco, MCD. Como se refiere en el extracto que se ponga a continuación, MCD es un grupo de Bilbao perteneciente a lo que luego voy a hablar en un momentín del rock radical vasco, y en una de sus portadas, la portada JDT, se presenta como si fuese precisamente una mesa, pues como uno de los comunicados que hacía en su momento ETA, ¿no? Claro, si os dais cuenta, en medio de armas hay guitarras y bajos y hay todas portadas de grupo. Pero la estética, en un momento además en los 80, pues no, pues todo su problemático, es la de provocar esa reacción.
Este extracto que os pongo aquí, que tampoco voy a leer hasta la saciedad, pero el propio grupo lo incluyó en uno de sus discos, es la carta al director de un aficionado, un vecino que contaba lo que había tenido que vivir en un concierto de MCD. Era algo insoportable y demencial. Los actos de gamberrismo se sucedieron sobre los establecimientos circundantes y todo quedó sucio y asqueroso. Pero el colmo fue la última noche, en que actuó el grupo MCD, cuyas letras son las iniciales de la mayor de las blasfemias, la cual es el lema de ese conjunto. MCD significa me cago en Dios. Y aparecían estampados y desarrollados sobre una amplia icurriña de Euskadi, delante de la batería de orquesta. Dicho lema y blasfemia cantado, etc. Es decir, no fue precisamente eso es lo que buscaba MCD, no esa reacción. El propio bajista Nico comentaba, cuando hablaba de este tipo de cosas, que no solo consiguieron este tipo de reacciones. Por ejemplo, cuando tocaron en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, pues aparecieron en el boletín dominical, en la hoja dominical, avisando de los peligros que podía conllevar el tocar en el MCD. En determinados pueblos de Burgos directamente se hizo una procesión en contra, protestando por su actuación, ¿no? Es un poco el ejemplo. Alfonso, perdona. Bien. Estos son cuatro estampas. Como digo, voy a ser un poco caótico en la cuestión de las cronologías y demás, pero ahora quisiera un poco desarrollar toda esta cuestión de la provocación y de la irreverencia, porque el punk trata de reírse de ti, pero se ríe a sí mismo, de los grupos de los que se ríen a sí mismo. Son grupos madrileños y de Valencia, pero Huevelos, por ejemplo, tenía una puesta en escena como la que veis, en las que se imitaban pues, sodomizaciones y todo tipo de cuestiones en las que estaba Marta, la cantante, y Dani eran un poco los que lo hacían en primera línea. Y hay una cosa que, bueno, Dani Mugretone se caracteriza en todos sus grupos en las de precisamente ir tocando las narices en todos los proyectos que lleva adelante. Entonces, hay una de las cosas que él comenta, dice que no tenía mucho sentido hacer letras para provocar, por ejemplo, a la Iglesia, para provocar a los militares, porque realmente ellos no iban a escuchar ese tipo de canciones. Entonces era mucho más subversivo incluso provocar incluso la reacción dentro de la propia escena. Bueno, eso en su momento, aquí en Madrid es conocido que le llevó también a ciertos problemas, pero es verdad de llevar esa provocación un poquitín a distintos extremos. Piolines igual, Piolines durante muchísimo tiempo tocaban de esta guisa, con este tipo de máscaras mexicanas, en el que además confesaban siempre que ellos decían que realmente el grupo Los Piolines era una broma, nunca se lo tomaron en serio. Ulan Bator Trio eran famosos, bueno, pues ellos decían que venían de Mongolia, de la capital de Ulan Bator, y una de las cosas que de Fela decía su cantante es todos sus instrumentos están construidos a partir de cosas de desechos que se traían de la basura y de escombros. Y entonces él confesaba en una de las entrevistas que le hicimos en la fonoteca, dice, pues sí, ¿qué pasa? Tengo la casa llena de mierda para hacer instrumentos o cualquier otra cosa que me apetezca con ella. No es que vaya por ahí buscando basura, pero hay cosas que sencillamente no se pueden dejar ahí tiradas. Y efectivamente, pues enseñaba fotos de la casa. Y como veis, toda la propuesta, vestidos de trogloditas, etcétera. En la parte de arriba también quería presentar a Capitán Entresijos. Capitán Entresijos es un grupo de aquí de Madrid, es digamos, la poesía de barra, de bar, el de llevar, pues eso, los entresijos, las cervezas, un poquitín. Es un auténtico, digamos, poeta del extrarradio, que podrías decir. Y entonces él contaba, eso que veis ahí es precisamente lo que decía Gurruchaga, le invita, por alguna razón que no se sabe, Gurruchaga en un programa que tenían en televisión les invita a tocar. Y entonces empiezan a tocar y realmente el grupo era uno o dos bajistas y un batería, con lo cual os podéis imaginar que efectivamente el ruido que montaban no era la más. Entonces hay un momento en el que es un vídeo que se puede consultar de la actuación en televisión, el grupo hace una actuación explosiva y hay un momento que finalmente Gurruchaga, sin saber qué decir, dice: ha sido impresionante, dice, desde la actuación de Frank Sinatra en el Santiago Bernabéu no habíamos visto una cosa semejante, casi nos quema el tren. Bueno, entonces el Nicolás decía, dice, el show le moló, dice, la música lo dudo, contaba. Alfonso, perdona. Bueno, metiéndonos un poquitín más digamos, en materia, en esas cronologías que os decía, yo creo que es justo decir que realmente el punk, donde explota, donde nace, es en el 76 en el Reino Unido. Todos tenemos un poquitín ahora ya en mente, bueno, la explosión que supuso en su momento los discos de los Sex Pistols metiéndose contra el jubileo de la reina, contra el gobierno fascista que te convierte en un subnormal, los escándalos en la televisión,
sus actuaciones, es un grupo que dura poquísimo, además. Muchos de los protagonistas de la escena del punk de los 80 de Madrid, porque desde España, porque es evidentemente ya con cierto retraso, coinciden en señalar que son las noticias de este tipo de cosas, de este tipo de escándalos, en los que hace este tipo de puestas en escena, los que les hace pensar que, bueno, que tampoco hace falta ser un músico talentoso para poder hacer tu grupo, para poder provocar. Digamos que ese es un poquitín el comienzo. Alfonso, si hubiese que buscar aquí a lo mejor entonces a alguien de los que primero cogen esta antorcha, no me malinterpretéis. No estoy diciendo que el punk en España sea debido a la presencia de Ramoncín, ¿de acuerdo? Del rey del pollo frito. Pero sí que es verdad que tiene, como veis, los jirones en las camisas, ese tipo de presencia también un poquitín copiado de ese estilo. Esto quizás sería en Madrid. Alfonso, si le das, aquí aparece la Mortimer en Barcelona, en la ciudad condal. Son bandas que están rayando un poquitín el disco, el rock de barrio y esta actitud un poco más macarra. Hasta tal punto, si le das aquí, bien, hasta tal punto que hay una fecha en el 77 en el Poble Nou de Barcelona en el que se habla del primer festival de punk rock. Y es como se utiliza, se acuña directamente, se apropia el término, es una de las primeras manifestaciones. Como veis, todo está acompañado con una proyección de un documental de los Sex Pistols, ¿de acuerdo? A eso me refiero. Y como veis, son este tipo de bandas, está Ramoncín, y hay una banda sin confirmar, que si Alfonso le da, es la banda trapera, la banda trapera del Río, que nace, digamos, esto es quizás lo más parecido que puede ser un protopunk aquí en la península, es un rock macarra hecho en el Star Radio de Barcelona cuando todavía el metro no llegaba a esos sitios o cuando llegaba todo era calles sin asfaltar, colmenas de edificios. Este tipo estas actuaciones, por ejemplo, en el público de este tipo de actuaciones van a estar, de hecho, muchos de los componentes de los primeros grupos que habrá de punk en Barcelona. Bueno, de igual manera, muy manera muy rápida, el punk contiene, como os podéis imaginar, distintas vertientes, distintas subescenas, distintos géneros, distintos subgéneros. Podríamos hablar de punk, de hardcore, que es cuando realmente de lo que se trata es de hacer no solo más ruido posible, sino de hacerlo a gran velocidad. El término hardcore, sin meternos en muchos tecnicismos, ha sido utilizado en distintos ámbitos. Ahí he lanzado unos posibles ejemplos en lo que es la escena internacional, pero en lo que a nosotros se refiere, en lo que se refiere al punk nacional, a los representantes claros pueden ser Subterranean Kid, HHH, Harina de Huesos Humanos, desde Barcelona, desde fuera cerca de Gerona, en MG15 en Andalucía, que quizás MG15 sea a lo mejor el exponente más claro de música más parecida a opciones abrasivas como D-Beat o de GBH, Último Gobierno en Burgos, Radical Hardcore en Bilbao, BAP también en el País Vasco. Todos estos grupos que os presento aquí como pantallazos arrancan en esos primeros 80. Una cosa interesante para decir un poco el peso que puede tener la escena de lo que se está desarrollando aquí es que muchas de estas bandas son convocadas o son invitadas a participar en recopilatorios, a lo mejor de lo que se está haciendo de hardcore tanto en Europa como en distintos sitios de Europa, en una época en la que, por supuesto, las comunicaciones eran cartas y demás. Muchos de estos nombres aparecen, como digo, en muchas de las recopilaciones míticas de hardcore internacional. Y todas ellas se desarrollan en estos primeros 80, como os digo. Alfonso, perdona. Otra escena importante que nos llevaría a lo mejor todo un día entero para poder hablar con ella es lo que se llamó Pan de la Calle, el hoy, la música hecha por cabezas rapadas. Como os podéis imaginar, esta es una escena que es controvertida, en la que rápidamente, sobre todo la extrema derecha, se apropia de esa violencia gratuita que se desarrolla entre los seguidores. En España, pues, quizás Decibelios en Barcelona sean de los primeros pioneros. Por supuesto, tuvieron que coexistir con las incongruencias y con las cuestiones políticamente incorrectas que han minado desde siempre la escena hoy. Aquí os dejaba uno de los primeros skins, los primeros cabezas rapadas que hay en Barcelona,
cuenta cómo, a modo de provocación, empiezan a jugar con la bandera nacional, la bandera de España, y eso se convierte en una bomba de relojería en sus manos. Como digo, es una escena completamente minada por las cuestiones políticas. A lo largo de los años va a haber distintas cuestiones en las que se van a estar analizando actitudes, letras. Va a haber bandas que abiertamente se acogen a extremismos de extrema derecha, otros que directamente hablan de antifascistas, la línea amarilla. Antifascistas, es una escena realmente complicada. Sin embargo, aquí en España ha tenido un desarrollo espectacular. Decibelios es solo digamos, una punta de lanza, pero simplemente en Cataluña, luego en el País Vasco, luego hablaré un poquitín. Ximena ha hablado de que nos centrábamos en 60, 70 y 80. Yo voy a empezar en los 80, pero voy a también traerlos un poquitín a esta actualidad. Alfonso, perdona. Estos son simplemente letras de distintos grupos que siguen posteriormente a digamos, la vía abierta por Decibelios en Cataluña, Suburban Rebel, Malas Cartas. Son letras que, si las analizáis, hacen mucho hincapié en el apoyo en la clase obrera, hacen mucho hincapié en no adscribirse a corriente política alguna, porque es una escena, como digo, un género que está bajo inspección bajo lupa, en la que y dejan claro que ellos no quieren saber nada, son apolíticos, pero sobre todo antisociales. ¿De acuerdo? Perdona, Alfonso, ¿no más? Bueno, esto es ejemplos directos en el País Vasco. Yo voy a entrar en el País Vasco enseguida y allí os comentaré un poquitín más detalle. Perdona. Bien. Punk ramoniano. Los Ramones han sido, igual que hemos hablado de los Sex Pistols, los Ramones han sido otro de los referentes. Es una propuesta completamente distinta, macedonista, si queréis, menos comprometida, menos preocupada de cuestiones políticas y de nihilistas. Es simplemente 1, 2, 3, 4 canciones rápidas, pegadizas, etcétera. Aquí en España hay toda una corriente de punk llamado ramoniano. Los Nikis, los Ramones de Algete, son uno de los representantes. Letras ingeniosas sobre temas chorras, que evitasen la canción de amor, como lema, ¿no? ¿De acuerdo? Aún así no estuvieron libres tampoco de sus ciertas controversias con determinados franja de chavalada que le seguía, distintos recuerdos de contraataques del Imperio y demás, pero bueno, es decir, yo creo que realmente era mirar un poquitín demasiado con lupa. Los Ramones, en concreto los Nikis, no hacen más que abrir una espita en la que se cuelan los acusicas, en el que también participa Joaquín, DDT, perdona Alfonso, otro más. Y luego ya por salirnos exclusivamente de Madrid, en Andalucía PPM o bueno, el propio Madrid en Fast Food, que son dos grupos que directamente, como veis, por poneros un ejemplo, tienen discos que en algún momento hacen mención explícita al punto de los Ramones, ¿no? Y Salais, perdona, en el caso del PPM de los granadinos, es retomar, hacer totalmente un disco en directo de los Ramones, hacer totalmente una versión ellos entera. Perdona, Alfonso. Otra vertiente de la que tampoco me suele gustar olvidarme es la vertiente, digamos, más oscura del punk. El punk, digamos, en ese esfuerzo por ir tocando donde más molesta, no se olvida tampoco de las secciones, las necrofilias, incluso las blasfemias, es decir, todo aquello, todo lo referente a la parte más oscura. En España yo creo que es obligado hacer la referencia a parálisis permanente, y luego me referiré, cuando saltemos a México, me referiré a ellos, más concretamente a Ana Curra. En el lado oscuro estoy hablando, como digo, de necrofilias, ultratumbas, espíritus malignos, pero siempre con la dureza y la dentellada del punk. Es decir, todos con esa manera, ya digo, va a haber versiones de todo tipo, desde atmósferas etéreas, tipo, por ejemplo, que podríamos tener de afterpunk, a cuestiones, como digo, de tumba, de amor por los muertos, etcétera. Parálisis permanente abre igualmente una opción en la que hay representantes interesantes como Carniceros del Norte, como J-Horror. De Paralíticos hablaré, de que van a tener una última etapa de su trayectoria ligadísima a México. Una aquí, Alfonso. De igual manera, esa parte más oscura conlleva también una relación que comparte quizás con el psicobilly en la cuestión. Desechables es una banda de Barcelona que de ellos mismos
dejaron claro que no eran un grupo de punk, que era un grupo de la vertiente más oscura del rockabilly de siempre, el psicobilly, por ejemplo, de Cramps o cosas oscuras. Junto a Desechables, perdón Alfonso, dos ejemplos como Pretty Faclac en Madrid o Jugos Lisiviados en Navarra, en Pamplona, que es una propuesta totalmente caótica. Esta es una de las cosas que decía Íñigo Cabezafuego de ellos, un seguidor y también músico de allí de Pamplona. Lo que supuso en la pequeña escena de Pamplona una propuesta como la de Jugos Lisiviados. Estamos hablando ya mucho más de los 80 y estamos hablando de conceptos de hardcore muy relacionados con el skate, mucho como decía, el deporte en las primeras filas, ese pogo loco. Y entonces de repente esta propuesta era un tipo que utilizaba su estómago como tambor, etcétera. Alfonso, perdona. Empezamos ahora con una de las escenas de los 80. Y yo creo que cuando uno habla del punk ibérico, cuando habla un poco del punk aquí en el Estado, el punk nacional, es casi obligado empezar o referirse al punk radical vasco. Hay que pensar, nuevamente, igual cuando me he referido al MCD, que estamos hablando de una época durísima de reconversión de astilleros. En el País Vasco en concreto es una zona especial por toda la lucha, por todo el terrorismo de ETA, y además es una irrupción. En el caso del País Vasco tiene además añadido cuestiones idiomáticas, cuestiones incluso de nacionalidad. Una de las cuestiones en las que comentaban es el punk irrumpe, cuando lo hacen en el País Vasco tiene que luchar incluso contra quienes se oponen a que la música se haga en un idioma que no sea el euskera. ¿De acuerdo? Porque todo lo que viene en inglés, por ejemplo, todo lo que viene en esto, es algo que está relacionado con es una imperialista y demás, y no cuadraba. Lo que primaba en ese tipo de situación, en ese tipo de escena, eran los cantautores de folk. Y como decía uno de los componentes de China, decía, parecía que Euskadi era algo que flotaba en el aire, y ellos querían romper con eso. El punk, en vez de hablar de Arcadias, de valles y de vacas y de situaciones un poquitín ideal, lo que hace es traer festivales con botellas rotas, con violencia. Es como que realmente rompe con toda la cuestión así. Esto es lo que contaba también uno de los primeros rockeros, en el que contaba las dificultades dice, para los muy militantes de la izquierda era demasiado americano y para la gente euskaldun era un crimen. El tener que utilizar el rock era visto como un enemigo. ¿De acuerdo? Alfonso, perdona. Bien. El rock radical vasco trae discos míticos. Aquí hay simplemente un muestrario. Estoy convencido que conocéis a muchos de ellos. RIP, los MCD de los que hemos hablado antes, No Somos Nada, de la Polla Records, Cicatriz, es decir, toda una cantidad de cosas. Todo ello es una escena, como digo, dura. El punk no trae, es precisamente una apuesta dura. De RIP hablaban de eso, del orgullo que eran de Mondragón y el aspecto que daban de estar hasta los cojones de todo. Su música realmente no era nada alentadora. De Escorbuto, ¿qué os voy a decir? O sea, el grupo nihilista por excelencia, ¿no? Y luego cuando uno se planteaba, cuando se acerca a toda esta gente, a todos esos protagonistas, una de las preguntas con las que le sueles entrar tiene que ver, quieras que no, con el tema de la violencia. Si realmente el punk trae violencia en los conciertos, trae gente que se pega, efectivamente. Yo me quedo con una respuesta que recibí de los componentes de Odio. Entonces decía, estaba realmente cansado de recibir este tipo de preguntas y decía, mira, en nuestro tiempo había hostias hasta en las verbenas populares, así que no consideramos que nosotros moviésemos a los violentos. Era algo más bien generalizado, ¿de acuerdo? O sea, no querían de alguna manera cargar con el San Benito de que el punk traía violencia. Al revés, hablaba de que era un caldo de cultivo ideal de todo lo que se estaba cociendo, ¿no? Alfonso, perdona. Bueno, podía uno pararse a hablar de cada uno de estos discos, de estos grupos hasta la saciedad. Yo lo hago un poquitín con la Polla Records, por cuestiones personales, evidentemente. La Polla Records ha puesto a la banda sonora de los nietos que perdieron la guerra civil, ¿de acuerdo? Esos de los que no son nada. Está documentado por Azagra. Diréis, ¿por qué pongo esa foto de Evaristo Páramos, el cantante? Bueno, la pongo porque la hizo mi hija. Hicimos una entrevista, tuvimos la ocasión de hacerlo. Me llevé a mi hija, hizo de fotógrafa y le sacó esa... Por eso digo, hoy te la voy a poner. ¿De acuerdo? En un ambiente industrial, el rol radical que os he contado de reconversiones de astilleros y demás, la Polla Records viene de un pueblo.
vienen de un pueblo de Salvatierra, de un pueblo de Álava. Es el punk patatero, es el punk rural, ¿de acuerdo? Y como digo, es la banda sonora de nuestra alegre juventud, dicho con toda la ironía del mundo. Las letras de la Polla Records eran, perdonadme, eran verdades como puños, si queréis, pero eran de letras que se han estado repitiendo de generación en generación. Yo he encontrado en discos de hip hop de mi hijo, de actuales, colaboraciones de Evaristo, que realmente no sabía bien quién era. Es decir, es como trasladar esa imagen de protesta a la música de hip hop de ahora. Son muchas las anécdotas que se podrían contar de la Polla Records, la que se montó en los San Isidro en el 1986, un concierto que dieron aquí, en la que tuvo que suspenderse porque hubo invasión, mezclaron la Polla Records con bandas de heavy, los seguidores estuvieron, bueno, se montó una buena. Otra que le gusta contar mucho de Evaristo es de cómo tuvieron que suspender un concierto en Asturias que dieron en la Casa del Pueblo de la Liga Comunista Revolucionaria porque se lo reventaron unos nazis, unos cabezas rapadas nazis. Y él se quedaba perplejo de que nadie actuaba en esto. Él decía, lo contaba en un documental, dice, entonces me di cuenta de que eso de tocar por la causa y no tocar por la causa, pues era muy matizable, ¿no? Perdona, Alfonso. Igual, no voy a hacer hincapié en la discografía de los grupos, pero sí que es interesante. Este es un disco del 88, ¿vale? No hemos llegado siquiera a los 90. Pero es un disco interesante porque el donde se habla, porque puede que se trate de lo que se puede denominar como el primer disco de punk conceptual. La Polla Records elige animales, y todas las canciones tienen títulos de animales y, por supuesto, no va con los animales, sino atribuye a los protagonistas de las canciones determinadas características de los animales. Es un disco en el que dos de las canciones o están cantadas por un personaje femenino, una ama de casa, o tratan de cómo en un pueblo de mitad del pueblo rural del País Vasco, cómo se reacciona cuando llega un grupo de lesbianas. Esto no son asuntos baladíes. Luego, al final, antes de saltar a México, me vais a permitir que hable un poquitín de qué ha supuesto el punk, si es que ha resuelto o no ha resuelto cuestiones de género. Que en el 88 gente como la Polla Records estuviese diciendo eso es interesante, ¿no? Además, una de las canciones finales tiene, si la escucháis con los altavoces, con los cascos, estáis oyendo por un casco y por otro a Evaristo narrando distintos extractos, distintos capítulos del libro del exterminador de William Burroughs, ¿vale? Es algo que no acreditaron en su momento y que, bueno, lo descubrimos en la fonoteca en su momento. Perdón, Alfonso, otra vez. Bueno, el rock radical vasco, evidentemente, uno piensa siempre, del rock radical vasco o cuando se habla de Cortatu, se habla de la marcha de ETA, ¿de acuerdo? Ya veréis ahora, cuando hable muy brevemente de Madrid, cómo el punk en Madrid estaba visto con sospecha, pero desde fuera, el punk que se estaba haciendo, la escena que se estaba haciendo en el País Vasco, era en un fondo un escaparate de toda HB, de toda la izquierda abertzale, era el punk, la música de ETA, que apoyaba a ETA. Bueno, es curioso, es interesante matizar eso. Como decía al principio, en la utilización incluso de lo que exponía el punk fue mal visto desde el principio en toda Euskadi, ¿de acuerdo? El punk era un pies negros, era un apestado. Sin embargo, rápidamente hay quienes se dan cuenta de la capacidad de movimiento social que tiene eso, ¿de acuerdo? Entonces la izquierda abertzale rápidamente organizó, y lo organizó muy bien además, dinamizó la escena, pero efectivamente, y hay gente disidente de ese tipo de cosas, como Nacho Cicatriz, que alentaba que al principio dice, los que ahora nos piden que actuemos en los conciertos nos tachaban de drogadictos y de escoria de la sociedad. ¿De acuerdo? Perdón, Alfonso. De igual manera, son ejemplos de prototraíno. Prototraíno es la traducción del euskera es directamente hasta los cojones. Y entonces contaban, ellos son de Ordicia. Ordicia debe de ser una de las, yo no he estado, en su momento debió ser una de las ciudades, como hablo, pegadas por la industria. Os recuerdo que de Ordicia era Yoyes, la arrepentida de ETA, que se sale y termina asesinada delante de su hija en el propio Ordicia. Ese es la Ordicia, ese es el ámbito en el que se está desarrollando el punk, ¿de acuerdo? Entonces, le contaban cuando muchas veces hablan del punk, quién era más duro, quién era menos duro, se hablaba de la margen izquierda en Bilbao, se decía que Escorbuto era de Santurce, de la margen izquierda eran de los realmente duros. Esto es lo que me respondían desde Prototaino cuando les preguntaba. Dice, pum, música y política van de la mano en Euskadi. Dice, Ordicia siempre fue una zona dura y activa. Esto no es Bilbao, donde había margen izquierda y había derecha. Dice, aquí toda la margen era izquierda, toda Guipúzcoa. ¿De acuerdo?
Baldin Bada, que en principio no es uno de los grupos más duros musicalmente, de hecho, en su evolución musical termina haciendo una especie de mezclas de étnicas y demás, pero él tiene claro que si hay gente que tira piedras en las manifestaciones, ellos luchan con su música, ¿no? Esa es la componente política, el punk entendido como política. Perdón, Alfonso. Bien, ante toda esta reacción, en el propio País Vasco se desarrolla lo que vino a llamarse la Euskadi tropical. Esto es lo que veis ahí, es lo que comentaba uno de los integrantes de Potato. Describía precisamente ese tipo de festivales en lo que todo era un caos, toda la violencia, gente que se ponía encima de las torres de sonido y se caían, y efectivamente lo que luego vino a decir, el Euskadi tropical que abrió China, que es un momento, y que tomaron Potato y demás, es un poco una reacción a todo eso, ¿de acuerdo? Además, es digamos, la inconsistencia de pensar en un ambiente jamaicano, en la Euskadi lluviosa y llena de humos, etc. Perdona, Alfonso. Bueno, simplemente os hablo efectivamente de Potato. Dale otra vez, perdona, Alfonso, y ese vamos un poco más rápido. Esos son ejemplos como Corroscada, por ejemplo, que tuvo aquel famoso hit de Yo quiero ser torero. Bueno, pues es la utilización. Dale uno más, perdona. Ahí aparecerá. Luego hay una unión entre lo que es el punk, a la que se agarrará, por ejemplo, Cortatu, la triquiticha, elementos de folk autóctonos mezclados con el ska y con el hardcore. Es un momento, como digo, totalmente interesante de fusiones y demás. Dale otra vez, perdón, Alfonso. Vale. Esto pasa, igual que todo ese tipo de cosas, ese rock radical vasco estaba evidentemente ocupando un espacio del que nos estrangulaba un poquitín a otras vertientes, a otras opciones. Ya no hablo directamente de otros géneros, del rockabilly, del pop. Incluso dentro del punk hay bandas que siempre históricamente se han visto un poco apartadas de toda esa corriente de lo que es el menor rock radical vasco. Son tres ejemplos: Tortura Sistemática, Vanguardia Civil y Speed. No voy a entrar tampoco mucho más en detalle para no alargarme. Dale otra vez, perdón, Alfonso. Bien. Dejo el País Vasco de los 80 para entrar en Barcelona. Barcelona, como os digo, tiene ese protopunk de la banda Trapera del Río. Los protagonistas de todo aquello coinciden un poco en señalar que todo era gris. O sea, todo era era combatir la calle pues, con los manguis y luego con los grupos de extrema derecha, los que luego rápidamente se unieron a esa vertiente de cabezas rapadas de los que os hablaba. Hay luchas de colectivos sociales y enfrentamientos con la policía. Y entre todo esto, mare magnum, aparecen bandas como Último Resorte, que tienen la velocidad, transfieren de alguna manera la velocidad de la música en sus canciones, intentar meter el mayor número de canciones, tocándolas rápidamente en los singles, un poquitín esa velocidad como para acelerar lo gris y lo rutinario del día a día. Es una escena que, igual que la del País Vasco, se enfrenta directamente a Madrid. Todas estas escenas, digamos, fuera de Madrid, ven a Madrid con recelo, porque Madrid va a ser el Madrid de la movida. Es la música patrocinada por el propio ayuntamiento. El punk real se dice que es el del País Vasco o bien el de Barcelona. Silvia Resorte, que no se cortaba nunca un pelo en sus manifestaciones, hablaba que las muñequeras que ella llevaba eran realmente para pegarse en la calle. Las muñequeras que llevaba Alaska eran simplemente de adorno, no eran esto, ¿no? Quedaos un poquitín con esta imagen, ¿vale? Como digo, nunca ha habido una buena relación o una relación totalmente fluida entre Madrid y Barcelona. Esta es una actuación de Último Resorte en el Rocola de Madrid, el mítico Rocola de Madrid. Un tipo en el público ha quitado la camiseta de Silvia Escario, que por otro lado gustaba de provocar y vestida solo con una redecilla, provocando la reacción porque enseñaba sus senos, ¿no? Bueno, pues alguien le ha intentado quitarle la camiseta, que lo ha conseguido, y Juanito, el bajista del grupo, la ha emprendido a guitarrazos con el tipo en el este, ¿vale? Esta reacción hacia Silvia la utilizaré luego un poquitín más adelante. Perdón, Alfonso. La escena de Barcelona es una escena riquísima. O sea, mucho del hardcore de la península entra por Barcelona. Son quizás de la zona que está además mejor conectada con lo que está ocurriendo en el centro de Europa. Bandas como Frenopathics, Attack, Gangrena, SITSA, los propios GRB, provocando todo un tema incluso de debates de profundo y demás, mezclaban pues eso, el hecho de que eran gamberros más que un grupo. Le preguntaba Johnny D
para buscar al grupo de Gangrena. Bueno, ¿y cuál es vuestro futuro? Dice, ¿acaso hay futuro? Responden ellos. Y bueno, pues tristemente, en su caso, una trayectoria marcada completamente por la heroína, pues efectivamente hubo poco futuro, ¿no? Alfonso, perdona. Madrid. Esto os lo he ido adelantando por un intento de hacerlo un poquitín más rápido. El punk en Madrid estaba visto, como digo, con recelo. Madrid va a tener ejemplos más que dignos de un punk perfectamente homologable, perfectamente duro. Ejemplos son los pioneros, son la UBI o propio Larsen, son los primeros discos que son del 82, son los de los primeros EP. Pero como digo, siempre va a estar a la sombra, siempre va a estar de sospecha. Madrid, en el fondo, eran los botes de Colón, era vivir bailando, que decía Alaska, todo era muy colorido, pero como digo, siempre un poquitín visto con recelo. Perdona. Hubo supergrupos como Comando de 9 metros paralelo, que se ha extendido, que terminará tocando en México, al que me voy a referir. Dale otra vez, perdón, Alfonso. Pero sin embargo, igualmente hay bandas como Espasmódicos, de los que creo que ha sido igual, y TDK, si le das otra vez, perdóname, y como TDK, junto a toda una... que han sido realmente injustamente tocados. O sea, uno de los el batería de Subterranean Kid, comentaba precisamente en un documental No Acepto que ellos realmente, claro, lo de Madrid, lo que venía de Madrid no lo hacían ni caso. Y sin embargo, cuando les llegaban luego música de Espasmódicos, decían, joder, este hardcore es verdad duro. Pero eran esos tipos de prejuicios que hacían que lo que venía de Madrid realmente no valía, ¿no? Pero creo que, como digo, se trata injustamente a muchos grupos. Perdona. Bien. Hasta ahora, como veis en el mapa, me he dedicado a hablar del punk radical vasco, de la Barcelona y de Madrid en movida, pero evidentemente no estoy haciendo más que una injusticia, ¿no? Porque efectivamente, solo en este mapa que os veo aquí, si le das, Alfonso, me parece que esto se llena de cosas, vale. Ejemplos solo en los 80, el punk en los 80, lo que luego vino a denominarse punk ibérico, lo hay en muchísimos sitios. Está el punk mongoloide de Siniestro Total en Galicia, por ejemplo, por poner solo un ejemplo directamente en Galicia. Zaragoza, os voy a poner a Cocaditos y luego, si me dais un momentín, os voy a comentar un poquitín más de ellos. Un grupo realmente interesante. En Valencia, Interterror, por poner un ejemplo nada más. En Andalucía, TNT, pero TNT tiene a KGB, tiene a los MG5 que he puesto antes. Y en Canarias, por ejemplo, tiene a Familia Real. ¿Le das otra vez? En Valladolid está Cloaca Letal. Claro, todo esto, el hecho de hablar de esos 3 puntos también tiene una razón de ser. Cuando le preguntaban a Rafa Escoria, un grupo de los escorbuto, por decirlo, de Palma de Mallorca, por simplificarlo, le preguntaban muchas veces en algún sitio a un periodista local, Tomeu Camelles, le preguntaban si efectivamente, estando en las Baleares, ellos habían visitado la península ibérica. Entonces dice, ¿pero qué grupo salía de Mallorca entonces? Dice, ninguno, si era imposible, no había contacto. Dice, ¿a quién íbamos a llamar en Barcelona? ¿A Código Neurótico? Dice, a Silvia Resorte. ¿Cómo íbamos a hablar con ellos si no conocíamos ni Dios? O sea, si el punk tenía sus dificultades en esos 3 grandes centros de los que os he hablado, imaginaos en una zona como Valladolid, en zonas insulares como Escoria o como Familia Real, por ejemplo. ¿Vale? Era una dificultad extra, ¿no? Perdón, Alfonso. En Valencia os he mencionado Interterror. Yo estoy convencido que seguro os acordáis de la versión que hicieron de Lili Marlene. Es un grupo que se centra en las trincheras, los burdeles y los campos de concentración. Y que además, precisamente por estas cuestiones, digamos, un poco políticas, vieron truncada su carrera. Cuando estaban grabando un disco, en una de las canciones, Felices días en Auschwitz, directamente la letra venía a decir, una esvástica, el martillo y la hoz. No importa quién sea mi ejecutor. Bueno, resulta que el productor que les estaba atendiendo era miembro del Partido Comunista. Y entonces pues no estaba realmente contento con esa equidistancia entre la esvástica y el martillo y la hoz, ¿no? Y entonces lo que les obliga en la producción es a cambiar. Si le das a Alfonso otra vez, quita martillo y la hoz y otra vez, Alfonso, perdona. Y lo cambian, bueno, lo cambian por el pelotón. Realmente la letra que aparece en la canción es una esvástica, el pelotón, no importa quién sea mi ejecutor. Bueno, el disco se terminó grabando, pero hubo un debate interno al final de por qué hemos cedido o no cedido, supone un poco el final del grupo. Dale otra vez, perdona. Pero evidentemente Valencia no era solo Interterror. La Valencia de los 80, que además está bien documentada, tenéis libros ahí, cuentan libros un poquito sobre la escena, tiene grupos, lo que vino a llamarse la Mugre y el Turia. Un poquín haciendo una traducción libre del disco o del documental sobre los Sex Pistols. Dan un par de veces.
esa mugre y el Turia incluía toda una serie de grupos, además interesantísimos, unas vertientes oscuras como extrema cordialidad homicida, las secuelas, la resistencia a las secuelas de Interterror, versiones un poquitín Nuevo Ejército de Salvación, parecido, cercanos a la estética de los Addis, de la Naranja Mecánica. Todo ese tipo de escena es la que de alguna manera recopiló Víctor, que por eso que era el responsable de Vómito Punk Records, que en este disco en concreto, en este recopilatorio, metió un poquitín de mucho de ese disco, de esa escena de Valencia. Si le das otra vez, esta es la Valencia también del origen de Seguridad Social. De Seguridad Social seguro que conocéis la canción de Chiquilla, o sea, una que muy jocosa, muy... Bueno, el origen, los comienzos de Seguridad Social no tienen nada que ver con eso. Fue un grupo problemático de letras y de títulos cuando menos políticamente incorrectos. Lucy es una zorra, eres una estúpida, esta noche tú me asesinarás, mi almohada está preñada, Frida es del Ku Klux Klan y mata a un jubilado. Esto está grabado en un disco que realmente el grupo ahora mismo no gusta de mencionar, ¿no? Dale otra vez, perdona. Punk ibérico, pero en el mapa que os he puesto había representantes y bien interesantes tanto en las Islas Baleares como en las Canarias. Bueno, estrictamente punk ibérico se refiere a la península, ¿no? Efectivamente, bueno, pues fue una especie de, digamos, de apropiación o de abuso del lenguaje. Dale 2 veces, Alfonso, y así avanzamos. Vale. Porque tanto en Gran Canaria, donde hay ejemplos como subresidios, hemorragia sexual, psicosis crítica, por ejemplo, o en la propia Tenerife, donde hay los pioneros como Familia Real, de los que he mencionado antes, o los propios Escorbuto Crónicos, que fueron los pioneros de una banda que, como ahora veréis, si le das otra vez, tienen discos, los primeros discos son del 82, que son los primeros discos que también se hacen en la península, ¿de acuerdo? Es el primer ejemplo de punk de la escena. Están grupos directamente lo que se catalogarían como afterpunk, como el Castillo Interior, Rebaño de Dios, que era ska, Conenrad, que es uno de los primeros grupos también de skin en la escena canaria, o Guerrilla Urbana, que son incluso gente que todavía sigue tocando, ¿no? O sea, todo esto he querido un poco ponerlo aquí. Está ocurriendo a la par en los 80, igual que hemos hablado del rock radical vasco, ¿de acuerdo? Conviene también un poco tener en mente todo lo que ha habido a la vez circulando. Perdón, Alfonso. Nuevamente, si sabemos de esta escena, es interesante acreditar a quien se ha encargado de que todo el legado de todos estos discos... Dale un par de veces, Alfonso, que aparecerán varias cosas, ¿vale? Y otra más, si quiere. Otra y otra. Vale. Es Jonathan Delgado Yotti, es el responsable del sello Los 80 pasan factura, que se ha encargado de recopilar o obligar a las bandas que no tenían nada grabado en su momento, salvo maquetas, hacerles grabar versiones actuales, a lo mejor, de este siglo, de sus viejos repertorios, o reeditar los discos que ya estaban. Ha sacado libros acerca de la escena, incluso recuperado fanzines, ha editado cintas de casete en su formato e incluso ha hecho vídeos sobre los protagonistas. Yo creo que es gracias a este tipo de iniciativas en las que a lo mejor hoy yo puedo estar contándoos todo el punk que había en los 80 en Canarias. Pero otra vez, perdona. Saltamos de los 80. O sea, en los 90 hay un recopilatorio en el 92 justo para celebrar el año del centenario que tiene como título Viva Canarias libre de cualquier estado. ¿De acuerdo? No sé hasta qué punto la cuestión independentista en Canarias ha estado desarrollada o no, pero desde luego en el 92, con idea de celebrar ese centenario del descubrimiento de América y demás, hay 4 bandas. ASCO, que es el primer como digo, el representante del hoy en el 92, Garroteville, directamente ese punk pesado, pero con ambientación política, con conexiones en Venezuela y Cuba, malformaciones congénitas que siguen funcionando, Potaje de Perros, montan un disco de este estilo. Si me das otra vez, con Represión 24 horas, conformarían quizás lo más ganado de lo que es la escena canaria de punk en los 90. Dale 2 veces, Alfonso, perdona. En el 2000, efectivamente, muchos de esos protagonistas siguen en activo, en bandas de ska, en bandas incluso cercanas al grunge, una especie de electropunk e incluso punk rock habitual. Protagonistas como Silver y
Silver y Pistol de familia real, pero si a lo mejor quisiera que os quedaseis con una imagen de lo que pudiera ser un buen representante del punk actualmente en Canarias, yo os diría que os fijaseis en Tenso. Tenso es un trío, es incansable, inagotable, no tienen ningún tipo de pereza para venir a la península cada 2 por 3, han hecho ya varias giras y tienen, como os pongo ahí en esas manifestaciones que hicieron, unas ganas sobre todo de promover el que la gente haga cosas, lo que sea, que sea una escena de colaboración entre distintas bandas y demás. Eso es lo que... ¿le das? Vale. Cierro con esto. Dale un par de veces más, perdón, Alfonso. Igual que hemos estado en Canarias, Escoria, como os comentaba, es un punk. Como una representación muy simplona podría ser los escorbutos mallorquines, marcados también con el tema de la heroína. Tienen letras aterradoras de describir lo que es la transición española en términos de esto, en cuestión de punk. Junto con Cerebros Exprimidos y Guadaña, que como comentaban, es que reiteraban disco a disco la libertad para cagarse en todo. Son, digamos, la escena en los 90 en Baleares. Si le das otra vez, quizás los representantes actuales serían como Trance, Aspirina Infantil o Orden Mundial, 3 propuestas distintas, completamente distintas, mezclas de nueva ola e incluso de punk argentino, de trance argentino, en Trance, en Orden Mundial Abrasivos. ¿Le das otra vez, perdón, Vale. Dale un par de veces, ya, eso es. Y dale otra vez, perdona, y así ya la tengo, vale. En Zaragoza, en los 80 están marcados por bandas como Cocadictos o Cuarto Rage. Son representantes de lo más abrasivo de punk en la península. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de Cocadictos, con Alma, una puesta en escena directamente impactante, provocando incluso la reacción en el público. Junto con Parásitos y Cáncer de Escroto, marcan en los 90 lo que es el punk más importante en Zaragoza. Parásitos es una de las bandas que, por ejemplo, se nos ha resistido siempre en la fonoteca. No tenemos su biografía, por ejemplo, hecha en la fonoteca, porque es un ejemplo de lo que os hablaba de un punk hecho en las catacumbas, es decir, de difícil acceso. Cáncer de Escroto podría ser perfectamente un ejemplo de lo que os contaba de la provocación. Es lo que yo llamaría el punk de 2 rombos. Luego, la catalogación que teníamos de dos rombos cuando había contenido explícito. Simplemente deciros que algunas de las portadas de sus discos los hemos tenido que pixelar en la base de datos de la fonoteca por lo explícito de la propuesta. Dale otra vez, perdona. Venganza es el ejemplo también, igual que Tenso en Canarias, yo mencionaría a Venganza. Venganza es la autocrítica hecha directamente desde la propia escena, desde el propio la casa ocupa y demás. Dale otra vez, perdona. Tiene canciones de reírse de todos, incluso de reírse de aquellos que consideraban, por ejemplo, esta canción Euskalmaño. Es decir, cuando todo el rollo vasco parece que mola, bueno, pues contaban, dice... Un laburo al cuello te has colgado. Siempre dices agur cuando te vas a otro lado. Te sientes vasco y eso te emociona. Eres de Zaragoza por más que a ti te joda. Ese tono, digamos, un poquitín jocoso en este caso concreto para una cuestión más bien baladí, como el tema del vasco, la trasladan a todo. A la crítica, a la autocrítica, además, en el punk como digo, de casas ocupadas, de política anarquista y de autogestión. Si le das otra vez, perdona. Bien. He querido traer a esta banda, que es Banda Salamanca Sinus, que sacó un compartido precisamente con Venganza. Y lo he hecho con la idea de que veáis una de las letras de las canciones. La imagen que estoy dando un poquitín de continuidad es como de los 80, digamos una adoración un poquitín por los nombres míticos, los Ramones y demás. Tienen ellos directamente una canción en la que dicen que ya está bien de tributos. El punk es la renovación, el punk es olvidarnos incluso de los que hemos considerado como las bandas pioneras. Dale otra vez, perdón, Alfonso. Voy a pasar más rápido porque evidentemente veo que muchísima cantidad de información. Este es una foto de lo que ha sido Madrid, por ejemplo, hace unos años.
tenemos precisamente aquí en la sala a uno de los responsables de este recopilatorio, el de No queremos vuestras playas, en el que, bueno, dio una imagen, yo creo que daba una imagen bastante completa de distintas facetas del punk en Madrid en los 2000. Tiene incluso componentes de lo que puede estar más cercano a lo que el sello Potencial Hardcore ha estado moviendo desde hace tiempos, como Sucio 13. Tiene además la vertiente en la que la cuestión, tanto Vera, que aquí presente, como digo, como Jaime y Chu, los responsables, lo grabaron yendo a los locales de ensayo directamente grabando, pidiéndole a los grupos temas que no, o tomas de las canciones que no estuviesen grabados en ningún disco. Y tiene, pues, como digo, todo. La descripción de cada uno de los discos, quisiera llamar también un poco de cada uno de los grupos que participaron, daría para contaros muchísimas de estas vertientes de las que os está hablando. Quedaos, por ejemplo, con la Stasi, un grupo que puede ser la irreverencia de la que hablaba en su momento. Tiene una canción dedicada a el estreñimiento que pasaron cuando fueron a hacer una gira en Italia, porque no podían ir al baño porque la casa en la que estaban llena de gatos y les ponían muy nerviosos. Bueno, pues compusieron una canción destinada solo a ese tipo de cosas. De otra vez, perdón, Alfonso. Dale un par de ellos. Os iba a hablar también de Cataluña. Dale un poco más. Uno más. Dale más, perdona, porque quiero llegar. Bien. Voy a terminar este repaso con en el País Vasco, por ejemplo, partiendo, por ejemplo, 3 recopilatorios míticos de los 86, de los 80, como estos 3 que marco aquí. Dale un par de veces más. Más y otra más. Y otra más, perdona. Bueno, efectivamente, este es desde los 80 se pasa en lo que a la vertiente más dura del punk se refiere en los 2000 a toda una escena que se forja en las gradas de los campos de fútbol, en este caso de la Real Sociedad, en lo que vino a denominarse el Bardulia Sound. El Bardulia era el nombre que tenía toda esa zona de Guipúzcoa en la España prerromana. Cuando preguntábamos, son ejemplos, bandas como esas que os pongo allí, Afonía. Cuando preguntábamos un poquitín por cuál era la vertiente política de toda esa escena, Pepino, componente de Afonía, nos respondía lo siguiente. Dice: todos los grupos estábamos en la onda de la izquierda Berchale, no siempre como militantes del partido político, porque había excepciones y matizaciones, pero globalmente fue un movimiento independentista. Aquí no se hablaba de antifascistas porque sencillamente no había fascistas. En un festival como el Holidays en Barluria no venía nadie a tocarnos las narices, porque salía planchado. Dice: con el nivel de adrenalina, juventud y speed que había en el ambiente, aquello era una bomba. Bueno, ese espíritu, si le das otra vez, perdona, dale un par de veces, vale. Ese es el espíritu que se plasma todavía, que se plasma en la actualidad, en los 2000, con toda una playa de bandas. Dale otra vez, Alfonso. Una playa de bandas que conforman lo que es la nueva escena del punk vasco, que en su momento incluso cubrimos en la Ruta 66. Dale otra vez, perdona. Y otra. Dale 2, más, otra. Venga, aquí. Quiero terminar esta zona precisamente con estas cuestiones. Cuando al principio de mi charla, hace ya un tiempo, os hablaba un poquitín de todo ese poder, digamos, contracultural, subversivo que tenía el punk, una de las cosas que podría plantearse es que a lo mejor el punk era precisamente un espacio ideal para resolver cuestiones de género que siempre han estado afectando, en el caso de la música, bueno, pues cuestiones de marginaciones, etcétera. Dale otra vez, perdona. Todos recordamos, por ejemplo, en los 80 hay un caso, el caso más sonado es el del caso de las Vulpes. Las Vulpes graban una canción, Me gusta ser una zorra, para el programa de Carlos Tena, que supone, su emisión en televisión, supone que el programa pierda la capacidad se suspenda. ¿De acuerdo? Aquello fue todo un escándalo, todas críticas en ABC y demás. Para el grupo en sí, supuso prácticamente el final. Fueron, digamos, acosadas en todas sus actuaciones posteriores, porque realmente eran 4 tías vestidas de punk, 4 punks, haciendo, digamos, acopio de que manifestaban que querían ser unas zorras. Bueno, esa fue la cosa a Vulpes. El de Silvia Escario, que os comentaba al principio en la foto del Rocola, Tere Desechables igual, ofrecía también una imagen, quería ofrecer una imagen impactante y tuvo que pagar por ello también en algunos momentos en sus actuaciones.
Alaska y Ana Curra comentaban como muchas veces tenían que estar encerrarse en los camerinos de los pueblos a los que tocaban, pues porque querían realmente ir a por ellas, ¿no? Dale otra vez, perdona. La propia escena con digamos, los propios Cicatriz, las canciones del Puta Cerda de MCD, Violación de Cangrena, supusieron en su momento incluso todo un debate de, bueno, es que realmente en el punk se están reproduciendo todas estas, digamos, prácticas machistas, sexistas o de apartar o de no dejar participar en las cuestiones de género. ¿Le puedes dar otra vez? En los 80, contaba os he hablado del punk en Canarias, hubo un grupo que se llamaba Chute de Esperma y contaba, por ejemplo, en sus canciones venían a ser lo que algunos llamaron las vulpes canarias. Y decían, dice, yo no soy una estrecha porque yo no folle con cualquier imbécil que me la quiera menear. Búscate una pija que más putas no las hay. Es decir, el punk tenía también, en principio, sus representantes femeninos, pero tuvieron en el fondo que jugársela y ganarse su espacio. Dale otra vez, perdona. Eso realmente en el Ruta 66 estuvimos en su momento, dale varias veces, perdona. Lo que hicimos fue preguntar a un puñado de bandas de todas, de los 80, de los 90 actuales, preguntándoles sobre cuestiones de definición de cuotas, creación de espacios restringidos o cuál era la reacción del público a la provocación dependiendo si era un cantante femenino o masculino. Entonces ellas un poquitín respondían y hubo de todo. O sea, Hessen, por ejemplo, era una banda vasca de hoy que contaba lo difícil que era ser una banda de 4 tías en una escena tan machirulo. Gente como Marta de Huevelos contaba que admitía que el plus que admitían ellos de provocación, evidentemente ya te la jugabas un poco, pero tanto ella como se la jugaba el propio Dani, ¿no? en la escena. Dale otro más, por favor. Yo en este tipo de cuestiones sí que me suele gustar referirme a una de las canciones de Troika, un trío madrileño que cuenta etiquetas, en el que viene a decir, hablando de si son chicos, de chicas, no chicas, y dice, no somos un grupo de chicas, somos un grupo de punk, no me gustan tus etiquetas, somos un grupo de punk, no queremos ser marionetas, no somos pasivas muñecas, siento lo mismo que tú. ¿Vale? Dale. Quisiera también llamar el propio punk genera una vertiente exclusiva, como por ejemplo el sello Utercine, que lleva Marichu Alonso, en el que, dale un par de veces, en el que precisamente lo que hace es ese tipo de lo que llaman identidades no normativas y que dedica exclusivamente a que el punk cree de verdad ese espacio en el que se pueda generar esta adopción no normativa. Dale otra vez, perdona. Por fin, acabo aquí y por fin volamos a México. Quizás en esta recta final voy a justificar por qué estoy dando esta charla aquí finalmente en la Casa de México. Dale otra vez, Alfonso. Ah, bueno, pues no se mueve el avión. Voy a empezar, no te preocupes, dale. Voy a empezar con una curiosidad. Voy a empezar por aligerar un poco con curiosidades. Yo no he estado en México más que una vez. Estuve por cuestiones de trabajo, estuve en Oaxaca. Me pareció una ciudad preciosa. Es unas calles coloniales, una catedral preciosa y efectivamente, como digo, me llevó una impresión muy grata. Sí que es verdad, dale una vez, Alfonso, perdona. Sí que es verdad que uno notaba, por las cuestiones, sin hacer una investigación demasiado exhaustiva, simplemente, bueno, las tardes que nos quedaban libres, nos movíamos por las calles, notábamos cierto pozo de que era un escenario como de lucha y protesta. Luego te informas de que efectivamente es una zona que ha tenido desde el 2006 toda una serie de episodios de protestas y de posterior represión por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Y eso se notaba un poquitín en los grafitis, en los carteles. ¿Le das otra vez, perdona? Porque efectivamente aparecían este tipo de cosas, ¿no? Carteles de asesinos de estudiantes, armas de valor. Dale otra vez. Y yo me encontré con esta foto. Bueno, nunca, os puedo asegurar, esta foto la tomé yo, está tomada en la Avenida de la Independencia, y nunca pensé que yo iba a presentar esta foto en una charla de punk, y mucho menos en la Casa de México. Pone, mucha policía, poca diversión. Esta es una de las letras de las míticas de escorbuto que me encontré en su momento. Dale un momentín otra vez. Claro,
En su momento me hice con algún libro, es un libro más que interesante, desde la gráfica en la resistencia popular oaxaqueña. Dale un par de veces, Alfonso, perdona. Claro, en él lo que veis el libro está lleno de todo este tipo de fotos en las que veis realmente la cuestión de la protesta, la lucha, y a lo que quería llamar, el hueco de este tipo de cosas, de estas fotos en esta charla es el papel que juega el punk en todo este tipo de protesta. El libro contenía efectivamente igual el punk insertado como en su componente de protesta y de crítica contra la ley. Dale otra vez, perdona. Voy a seguir con las anécdotas personales, antes de meterme en la materia de los grupos. Con la Fonoteca editamos en su momento la guía incompleta del punk nacional. Y tuvimos la gran suerte, y habréis visto que en muchas de las charlas aparecían muchos de los dibujos, son todo obras de Carlos Azagra. Carlos Azagra es uno de los personajes destacados que ha representado lo que ha sido no solo el punk, sino en los 80 en sus tebeos. Sus personajes, Pedro Pico y Pico Vena, un punk y un skin, están insertados está Evaristo, están los Decibelios, está Tijuana en Blue. Tuvimos la suerte de que nos hiciese la portada. Bueno, pues Carlos Azagra, ¿le das otra vez, por favor? Nos mandó estas fotos hace un tiempo. O sea, la portada de ese libro del punk, pero ¿qué punk? Ha viajado a México. ¿Lo veis aquí? Aquí y aquí. Efectivamente, ha habido quien la ha llevado, voló a México. Dale otra vez, Alfonso, perdona. Pero he hablado de esa escena de los 80. Grupos como Escorbuto han estado en México. Grupos como Escorbuto, creo que fue la única oportunidad que tuvieron de salir, y el concierto que dieron fue precisamente en México. La documentación que tenemos de ese viaje de Escorbuto a México está recogida sobre todo en la entrevista que le hicieron en su momento Mal Gusto, Jesús Yani, en el que cuenta, en el Josu, está contándoles dónde van a tocar y demás. Josu finalmente no pudo ir. Tuvo recaídas, entradas en el hospital, cuestiones de hepatitis y etcétera y demás, en la que le impide ir. Pero les llegó a sustituir uno de los miembros de Speed, una de las bandas que me mencionaba antes. Este tiene que aprenderse, se sabe las canciones, pero las tiene que estar tocando en el hotel y en el avión para poder solventar los dos conciertos que tenía en México. Como veis, fueron conciertos, algunos se tuvieron que suspender, porque no llegaron a darse, porque las autoridades temían que hubiese problemas. Y de hecho, como veis, en algunos de ellos se saldaron con heridos, detenidos e incluso autobuses secuestrados. Hay la anécdota que en uno de ellos, Juanma llegó a tocar, aquejado de un lumbago, tocó todo el tiempo de rodillas, ¿no? Luego moriría prácticamente a la vuelta de la gira, terminaría de morir. Pero otra vez, perdona. Otra de las bandas míticas, la Polla Records, también ha estado en México, en la época gloriosa. Lo hicieron después de haber sacado Ellos Hizo Mierda, Nosotros Amén, un disco del 90. Tocaron en el Balneario Olímpico, donde además tocaron uno de los conciertos míticos que hubo poco tiempo después, fue el de los Ramones también, ¿no? Como como veis en los carteles, no aceptaban ni cámaras ni grabaderas en el concierto de la Polla Records. Me consta que hubo en la gira que han hecho en la vuelta de la Polla Records, me consta que hubo anunciado una parada en México, pero finalmente creo que no llegó a hacerse por el tema de la pandemia. Luego Uruguay y demás, Argentina lo han podido visitar, pero creo que México en concreto no pudo hacerse. Dale otra vez, perdón, Alfonso. Ana Curra, he hablado un poquitín de esa conexión de la parte oscura del punk. Ana Curra, dale otra vez, perdona. Ana Curra ha hecho recientemente unas giras presentando una versión interpretando El Acto, el disco mítico de Parálisis Permanente. Lo ha hecho incluso dotándole de un poquitín de una especie de ejercicio de exorcismo, bueno, Eduardo Benavente murió, como sabéis, trágicamente. La figura de ese casi mito del punk muerto es una cosa con la que ha jugado también Ana. Dale otra vez. Y yo creo que México, con esa visión especial con respecto a los muertos, a la Santa Muerte y demás, es un ámbito en el que además es un país el que Ana siempre ha manifestado una predilección especial. Hicieron una gira junto con Compadres Muertos. Van un par de veces más, Alfonso, perdona. Esas son fotos en las que aparecen, en los que además, en este caso, lo hace con aquellos componentes de la UBI, de los componentes de la frontera. El propio Comando 9 mm Paralelo, que pertenece a Manolo, también visitó México en su momento.
Dale otra vez, perdona. Pero si hay a lo mejor un ejemplo de esa conexión que digo de entre el punk como oscuro y México, es este grupo Paralíticos. Los Paralíticos es un grupo de Santander que por razones laborales, etcétera, se trasladó directamente a México, trasladó su residencia a México. Como veis, estamos hablando de un grupo en el que no son atmósferas etéreas de afterpunk como el de Cure. El enterrador tenía razón, donde esté la motosierra que se quite lo demás. Ese tipo de paralíticos hablan de que no admiten medias tintas, no perdonan un rebaño que se deja dirigir por mediocres, por los ciegos, cantan a antihéroes, a Nietzsche. Es decir, es el punk llevado a la blasfemia, llevado a lo más extremo. Bueno, este grupo, como digo, dale 2 veces más, perdona. Se trasladó en 2017 y ha hecho una serie, ha vivido musicalmente en México. Tiene toda una serie de citas en esto y, de hecho, anecdóticamente, entró en el 2018 como en el top de 10 de bandas españolas que más activas han estado en México. Pero claro, con bandas, La Mala Rodríguez, Jarabe de Palo, que no tienen nada que ver con el circuito, es simplemente que estuvieron allí para mover. Esta es la conexión con México de la que quería referir. Dale uno más. Biznaga. Biznaga es un grupo de lo que alguien vino a denominar en su momento el nuevo Pogo. Biznaga tiene una relación directamente con... Dale un par de veces, Alfonso, y nos lo quitamos del golpe. Mira, estuvieron inicialmente cuando estaban en este sello, Slovenly, que celebraba directamente festivales en México y llevaba a sus bandas, las llevaba allí. Han manifestado desde siempre, en años en los que han coexistido en Estados Unidos y México, una predilección completamente por México frente a los Estados Unidos. La bronca que se armó mientras tocábamos en un garaje de Puebla. Dice, es más pasional, por decirlo de alguna forma, con menos remilgos. Cuando algo les gusta, van a muerte y no tienen reparos en decírselo. Es decir, vuelven a tocar en noviembre y han vuelto a tocar recientemente, después de la pandemia, en el Vive Latino. Hemos tenido dale otra vez, perdón, Alfonso. Nos han pasado fotos del grupo, de un poco de lo que fue la gira. Comentaron la mala suerte de tener que coexistir en otro escenario con los Pixies, con lo cual, bueno, fue poca gente a verles. Pero simplemente un ejemplo de cómo el punk, incluso actual español, tiene México puesto como uno de los destinos en los que presentar su música y abrir mercados, sin comparación directamente con los Estados Unidos. Dale uno más, aquí acabamos. Y voy a terminar con Accidente. Accidente es igual un ejemplo de un grupo que no he mencionado antes porque lo reservaba para ahora. Accidente es hardcore melódico, es más que recomendable, es una opción que sinceramente que recomiendo. La discografía que tienen es ahí. Dale un par de veces. Vale. En la animación la furgoneta se va moviendo a por todos los puntos en los que va tocando. Veo que ahí se ha quedado ahí. Lo que han señalado es verdad, tuvieron una serie de problemas. Han mencionado, por ejemplo, el hecho de balaceras que han encontrado, cierta violencia que ellos no hubiesen encontrado. Es verdad que la cantante, además, pasó por un momento especialmente malo por el tema de enfermedad. Pero sobre todo lo que destacan es la humildad y la entrega, aun con los pocos medios, la capacidad de organización de dejarles tocar en sitios incluso insospechados, como en sitios locales de bodas, especialmente de bodas, pero era el único sitio donde les ofrecieron para tocar. Y termino ya, sí que sí, dale una vez más, Alfonso. Claro, me parecía un sacrilegio de verdad irme de la Casa de México sin haber puesto ni una puñetera banda de punk mexicano. Como te comenté en su momento, José Carlos, cuando gentilmente me invitaste a dar esta charla, no conozco prácticamente nada del punk mexicano, simplemente dejaros como última transparencia 2 bandas de Guadalajara, Mes y Mortalis, que conozco por pertenecer al catálogo de Mendeku, uno de los sellos que mueve ahora el punk vasco, y Desgracia Juvenil, un grupo de la Ciudad de México que llega a Europa movido por un sello español londinense, La Vida es Mus, y que es también altamente recomendable. Perdonadme el alargamiento hasta el infinito de el apasionamiento a la hora de contarlo y sobre todo agradeceros la paciencia y la atención.
Tomás, muchísimas gracias por este panorama amplio que tiene como objetivo precisamente tender puentes, es decir, comenzar a familiarizarnos a quienes no conocemos el tema con el panorama español y cuál es su repercusión en México, que definitivamente es bastante más de la que sin duda nos imaginamos. La idea cuando armamos esta charla concretamente era buscar un corresponsal en México que nos diera un panorama que complementara eso. Lamentablemente intentamos contactar con un autor que tiene un libro que es muy importante en el género, pero que se mueve de manera underground en el país y el cual, aunque contactamos a través de redes sociales, no nos dio ninguna respuesta. Espero por lo pronto que sea un punto de partida para que comencemos a intercambiar conocimientos en torno a esta música que es 100% contestataria, rebelde, que está en los márgenes de la comercialización tradicional y que sin embargo es muy elocuente en relación con las sociedades a las que pertenece, ¿no? Me gustaría, si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta, abrir el micrófono. Habría espacio solo para una, pero estoy seguro de que si hay una pregunta será muy, muy interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Y parece ser que no es el caso. Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás, por habernos acompañado. Perdonadme por haber robado todo el tiempo. No, por favor, pero eres el ponente, evidentemente. Me gustaría terminar esta intervención tuya comentando que esta charla forma parte de un ciclo que se llama Discursos Alternativos. Es un ciclo que organizamos junto con la División de Artes y Humanidades de la EA University. Así que queremos darle las gracias a la EA University por habernos permitido la posibilidad de arrancar este ciclo. Quedan todavía 2 charlas por delante. En una charla abordaremos la relación entre la literatura y el rock en general de los años 60 y 70. Y también habrá una charla adicional en donde abordaremos el teatro contemporáneo en México y en España. ¿Qué tipo de vínculos hay entre estas 2 áreas en esa disciplina? Y cuáles son los proyectos que se están desarrollando ahora. Muchísimas gracias, Tomás, por habernos acompañado y gracias a quienes nos acompañaron gracias aquí. Gracias por la atención. Gracias.